Desde la ya conocida Celia Cruz, Niurka Marcos y muchos artistas más que lograron sus éxitos, en gran mayoría gracias a la religión, pero que tú no sabías que pertenecían, aquí te los vamos a mostrar. Comenzamos. Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido en el medio como Juan Gabriel, fue uno de los tantos artistas que pertenecieron a la religión y jamás se supo, teniendo varios amigos que estaban dentro del gremio, de los cuales eran más conocidos como Celia Cruz. Hay muchos quien aseveran que fue hijo de Ochosi, otros tantos hijo de Ochun o hijo de Yemaya. Déjanos tu opinión si sabías este dato curioso. William Omar Landrón, mejor conocido como el rey del reggaetón o Don Omar, se le ha conocido el rumor de que también pertenece a nuestra creencia y que tiene consagrado Ogún. Esto ya que a principios del 2000 se le vio en varios conciertos vestido de blanco. En su disco King of Kings se dice que hace muchas alusiones en su vestimenta gracias a su padre Ogún. También gracias a uno de sus éxitos se aseveró más el rumor en el título El Rey de los Curanderos, donde hace alusión y dice la palabra textual característica de nuestra religión, Ashe, la cual a continuación vamos a dejar al audio. Yo soy la cura, yo soy los curos. ¿Quién llegó? Héctor Lavoe, el padre de la salsa, el cantante de los cantantes, también, como se le ve en esta foto con collares, pasó por nuestra creencia siendo hijo de Chango. Por excesos y por mala cabeza, tuvo que alejarse de la religión y pues todos conocemos el trágico destino que vivió tiempo después. Más sin embargo se le conoce por sus famosas canciones para Ochun y Yemaya, entre otras. Pedro Infante, de la época del cine de oro mexicano, también se conoce que estuvo en la religión por sus grandes canciones a Chango y Yemaya y sus actuaciones donde también la santería en esas épocas se introducía dentro del cine como en los mambos y el folclore. José José, el príncipe de la canción, después de varios problemas tras años de enfermedad y problemas con su anterior pareja Anel, quien sí pertenece a la religión públicamente, José José en sus últimos momentos de vida recurrió a la religión para intentar curarse, lo cual pues no benefició nada a su destino porque a final de cuentas pasó lo que pasó. Austin Santos, Arcángel, famoso artista del género urbano reggaeton, también se le conoce por una mención que hace en la canción Panda Remix, donde dice que él es padre en ganga. Pertenecerá, hay muchos rumores de que dicen que es hijo de Lekua también, consagrado. Aquí dejamos un fragmento de dicha canción. Digo, yo soy de la calma, brujo del nacimiento, me llaman padre en ganga. Larry Hernández, el famoso cantante de regional mexicano, se es conocido en la farándula principalmente por sus temas con el Pelón Ávila, en donde hace un tema dedicado a Elegua. También tiempo después, en la polémica discusión que tuvo con su madrina, donde salieron declaraciones donde él estaba dentro de la religión y como vemos en las imágenes, pues es algo que no estuvo tan secreto. Dana Paola, la joven artista y también cantante de origen mexicano, se ha dado el rumor de que pertenece a la religión por su nuevo tema Santería con Lola Indigo, que como tal la canción no dice demasiadas cosas con respecto a la religión, pero que un cantante se preste a hacer una canción con ese título deja mucho que pensar. Amarfis, famoso cantante dominicano por la canción del bacalao, tiene un tema que se lo dedica a Yemaya, por lo cual nos deja la incógnita de si pertenece o se atendió a la religión
Ustedes tendrán la mejor opinión respecto a esto. Cynthia Clitbo, la famosa zacatecana, dio a conocer en uno de los programas de entrevistas para famosos que la religión yoruba o santería, como ella le denomina, le salvó de sus crisis existenciales. Aquí les dejamos la nota. Y así acabamos con este top 10 de famosos que no sabías que estaban dentro de la religión, esperando haya sido de tu agrado y sobre todo de tu entretenimiento. No acostumbramos a hacer este tipo de cosas en el canal, pero si te gusta, vamos a seguir haciendo este tipo de contenido para tu entretenimiento, ¿vale? Entonces déjanos en comentarios qué te pareció. Si quieres otro video así, ya que todavía se desconocen muchas personalidades del medio artístico que pertenecen, ¿vale? Comparte, déjanos un like. Mi nombre fue Alejandro Romero. Vive en Iré, no camines en Osorbo. Hasta luego.